Terminábamos la clase anterior hablando del predicado verbal y de los complementos necesarios, es decir, de aquellos complementos que pueden seleccionar algunos verbos dentro del predicado verbal. Diferenciábamos dentro de él el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento de régimen, pero únicamente profundizábamos en el primero de ellos. Realizábamos un ejercicio y frenábamos ahí. Nos encargaremos ahora en esta tercera clase del complemento indirecto y del complemento de régimen, los otros dos sintagmas que puede seleccionar un verbo dentro de un predicado verbal. Fijémonos que el complemento indirecto semánticamente es el que recibe de forma secundaria la acción del verbo. Pensemos, por ejemplo, en una oración como la que tenemos abajo. María regaló las zapatillas a su prima. En ese caso, el sujeto María, ¿sí? María regalaron, vemos que lo que cambia es María, ellas regalaron, las zapatillas a su prima como predicado, ¿vale? Nos hemos quitado ya el sujeto, que es María, y nos queda todo lo demás. Regalaron las zapatillas a su prima. Nos encontramos ahí con dos sintagmas. El primero son las zapatillas y el segundo es a su prima, ¿vale? En ese caso vemos que el que recibe directamente la acción del verbo, lo que se regala son las zapatillas, ¿sí? Pero indirectamente, es decir, en segundo lugar, la acción va directamente relacionada con a su prima, ¿vale? Que va a ser el complemento indirecto. Después veremos y comprobaremos con qué pruebas podemos verificar que esto es un complemento indirecto. Es extraño que el complemento indirecto aparezca con un verbo copulativo, aunque puede aparecer en algunas ocasiones. Para nosotros prácticamente nunca. Lo habitual es que aparezca como un verbo predicativo. ¿Qué pruebas, qué pistas vamos a utilizar para encontrar un complemento indirecto? La primera, por supuesto, va a ser la sustitución por el pronombre átono le-les. En el caso del complemento directo utilizamos los pronombres átonos lo, la, los y las. En el del complemento indirecto vamos a utilizar los pronombres le y les. Importante memorizar esto. El complemento indirecto solamente puede ser dos tipos de unidades. Un sintagma preposicional con adelante o un pronombre personal. El pronombre personal va a poder ser me de primera persona, te de segunda, le de tercera de singular, les de tercera de plural y nos y os en primera y segunda de plural. Es decir, exactamente igual que ocurría con el complemento directo, pero en este caso el pronombre de una tercera persona no es lo, la, ni los, ni las en plural, sino le, les. Bien, además el complemento indirecto puede aparecer sustituido por el pronombre átono se cuando convive con el directo. No decimos le lo dijo, decimos se lo dijo. Sin embargo, ese primero es un complemento indirecto, únicamente que no podemos sustituir a la vez complemento directo y complemento indirecto y colocar le-lo por cacofonía. Fijémonos en las oraciones que tenemos abajo, por tanto. María regaló las zapatillas a su prima, ¿vale? María regaló las zapatillas a su prima. Como hemos visto antes, tenemos dentro del predicado dos sintagmas, las zapatillas y a su prima. Vamos a encontrar la función de cada uno de ellos. Primero, vamos a buscar si existe un complemento directo. María las regaló a su prima, ¿sí? No podemos decir María las regaló las zapatillas, ¿sí? No podemos sustituir a a su prima por la. María las regaló las zapatillas, no es correcto. Sin embargo, si podemos sustituir a su prima por le. María le regaló las zapatillas. Vemos, por tanto, las zapatillas va a ser nuestro complemento directo. María las regaló a su prima. Comprobamos también que pueda ser sujeto de una pasiva. Las zapatillas fueron regaladas a a su prima por María. Por tanto, las zapatillas complemento directo. A su prima, en este caso, complemento indirecto. María le regaló las zapatillas. Si sustituyéramos complemento directo y complemento indirecto, no haríamos María le las regaló, sino que cambiamos el le por se, como podéis ver en el último ejemplo. María se las regaló. Por ejemplo, podemos tener también otra oración que sea le gustan las fresas a Claudia, ¿sí? O les gustan las fresas a las niñas. Lo primero que hacemos es buscar en ese caso el verbo, ¿sí? Gustan, y lo colocamos en plural. Gusta la fresa a Claudia. Vemos que el sujeto en ese caso, aunque no aparezca en primer lugar, es las fresas. Fijémonos. Y dentro del predicado, sí, tenemos le gustan a Claudia. En ese caso, le, por supuesto, siempre va a ser complemento indirecto para nosotros y a Claudia está sustituyendo a le.
ahí está duplicado, ¿sí? Podríamos decir, le gustan las fresas sin ningún problema. Por tanto, a Claudia va a ser también complemento indirecto. No podemos decir nunca, la gustan las fresas. Por tanto, no puede ser en ese caso complemento directo. Una vez tenemos claro este complemento indirecto, entramos en el último tipo de complemento necesario dentro de los predicados verbales. Este complemento es un complemento de régimen preposicional. Fijémonos en el nombre, porque el propio nombre ya nos da una característica esencial del propio complemento. Siempre, siempre ha de ser un sintagma preposicional. ¿Vale? Ese sintagma preposicional viene obligado a poner por el verbo porque la propia construcción del verbo implica que siempre tiene que llevar después esa preposición con un sintagma nominal que lo siga, ¿vale? Como término de ese sintagma preposicional. Nunca jamás va a poder ser sustituido por lo la, los las, ni por le, les, ¿vale? Sino que la única posible sustitución que vamos a tener, y no va a ser por un pronombre átono, va a ser la propia preposición que nos obliga al verbo, más después un pronombre tónico, igual que haríamos con cualquier otro sintagma nominal, ¿vale? Por tanto, pruebas. Recordemos, para encontrar un complemento de régimen, el verbo siempre se construye con ese complemento, con esa preposición, por lo menos en ese significado. Pensemos, por ejemplo, en el verbo hablar de o en convertir en. Si nosotros siempre cuando utilizamos el verbo convertir, tenemos que convertir algo, el complemento directo, en algo. Ese en algo tiene que ser un complemento de régimen, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros dijéramos el verbo evolucionar siempre tiene que ser evolucionar en algo. Por ejemplo, Charmander evoluciona en Charmeleon. Vemos que en Charmeleon no podemos decir Charmander lo evoluciona, ni le evoluciona. ¿Sí? Sí podemos decir Charmander evoluciona en él. ¿Vale? Por tanto, un complemento que es un sintagma preposicional y que siempre viene regido por el verbo, ¿sí? Y que viene, como decíamos, regido por el verbo, tendremos, por tanto, siempre un complemento de régimen, ¿vale? Vayamos a los dos ejemplos de abajo. Por ejemplo, los chicos hablaron de la suspensión de las clases, ¿vale? Hablaron, tenemos el verbo, sí, lo cambiamos de número, como siempre, para encontrar el sujeto. Los chicos habló de la suspensión de las clases, los chicos es el sujeto, todo lo demás es predicado. Y tenemos un complemento ahí, un sintagma preposicional, que es de la suspensión de las clases, que tenemos que buscarle una función. Por supuesto no puede ser complemento directo, porque el complemento directo nunca puede ir introducido por la preposición de, ni tampoco el indirecto. Pero aún así vamos a comprobarlo. No podemos decir los chicos lo hablaron, ¿sí? Ni podemos decir los chicos le hablaron, porque no estamos sustituyendo eso concretamente, ¿vale? Por tanto, ese complemento de régimen con ese complemento preposicional que aparece con una preposición delante y que nos obliga al verbo, siempre hay que hablar de algo, ¿sí? Es un complemento de régimen preposicional. Fijémonos en el ejemplo de abajo que todavía es más claro. Hoy no fuimos al instituto. Nosotros cuando construimos el verbo ir, siempre tenemos que ir a un sitio, ¿verdad? Siempre nos obliga a colocar el sintagma preposicional con adelante. Ese sintagma preposicional con adelante no puede ser un complemento directo ni un indirecto porque fijaros, no podemos hacer hoy no lo fuimos, ni podemos decir hoy no le fuimos, ¿sí? Ese al instituto es de nuevo un complemento de régimen preposicional que viene obligado por el verbo ir. Siempre hay que ir a un sitio. Por tanto, vamos a seguir el siguiente esquema siempre para analizar una oración. Lo primero va a ser encontrar el verbo, después lo cambiaremos de número para encontrar nuestro sujeto. Sí, y una vez hagamos eso, si el verbo es copulativo, buscaremos los atributos, si es predicativo, vamos a buscar en primer lugar el complemento directo. Y una vez encontremos ese complemento directo o descartemos que lo hay o no lo hay, buscaremos el complemento indirecto o el complemento de régimen si lo hubiera. Bien, una vez hemos hecho esto, os dejo aquí una lista de oraciones en las cuales tenemos que encontrar nuestro sujeto, nuestro predicado, y dentro del predicado debemos encontrar complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen y atributo. ¿Vale? Todas estas oraciones os las dejaré posteriormente al final de la unidad corregidas en el aula virtual para que podáis comprobar si los resultados son los correctos. ¿Vale? Hasta aquí la tercera clase.
una clase un poquito más corta que las anteriores, pero sobre todo dedicada a realizar estos ejercicios y a que os queden claras las dos funciones obligatorias que no habíamos dado dentro del predicado verbal, aquellas dos funciones que pueden ser necesarias dentro de un verbo predicativo.